Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes ya finalizando esta semana de trabajo. Viernes, ya en camino a 15 días prácticamente, un poquito más, de la gran concentración en el Palacio Nacional del 28, domingo 28 a las 10 de la mañana. Hay que volver sobre la minería destructiva. Este gobierno, este presidente de la República, subordinado a las grandes transnacionales mineras, tiene más que en carpeta, debajo de la manga o dentro del saco, un programa, una ampliación del programa minero altamente destructiva. El valiente, talentoso comunicador Ricardo Nieves denunció que de muy buena fuente estaba enterado de que se quería acelerar de nuevo la explotación de Loma Miranda y de la mina de oro de San Juan, en el distrito Romero, próximo a la presa de Sabaneta y en la cercanía del río San Juan, que a su vez es afluente del Yaque del Sur, uno de los dos principales ríos del país. Pero es peor, porque ese programa minero, para ampliar la explotación que ha continuado en el centro del país, produciendo estragos, devastando esa zona, envenenándola, contaminándola por las explotaciones de Falcondo en Bonao y en La Vega y de Barrigol en Cotuí. Al tiempo que continúa esa depredación, ese envenenamiento, esa política de muerte, al mismo tiempo están planeando imponerse para seguir explotando minas de oro y de otros minerales valiosos. No solo lo de San Juan, está en la agenda gubernamental lo de Dajabón, Restauración, en la mina de oro, una de las principales minas de oro de la isla. De la isla digo porque tiene parte en República Dominicana y parte en Haití. A cargo de la Unigol, que es una empresa articulada con Barrigol. Allí se dio una resistencia y tuvieron que pararse. Las comunidades se movilizaron, se levantaron. El ejemplo de Miranda. Hay que decir que Miranda en primera fase lo derrotamos. Derrotamos a Falcondo y al poder constituido, a la Cámara Minera, a la mafia del PLD, la derrotamos. Frenamos no solo la explotación de Miranda, la detuvimos, sino que además, con esa extraordinaria movilización del pueblo dominicano, con ese ejemplo formidable del campamento Miranda y los movimientos sociales que lo integran, detuvimos también la continuidad del programa minero, que se quedó con todos sus efectos destructivos, como decía, en Cotuí, en La Vega, en Bonao. Ahora de nuevo, ávido de recursos para robar, porque se trata de eso fundamentalmente, y para programas de carácter reeleccionista, quiere adelantar antes del 20 ese programa minero. Ellos saben, y voy a puntualizar esto, y puedo dar toda la seguridad de que en Miranda
casi es imposible, si no imposible, pretender explotar Loma Miranda. Además, Miranda no tiene tantos recursos en níquel. El objetivo de explotar Loma Miranda es para abrir la trocha en la cordillera central de cara a otros yacimientos mineros cercanos. Pero no solo, es también para facilitar las operaciones bursátiles especulativas a nivel internacional de las grandes mineras vinculadas al capital financiero. Y es además para provocar más escasez de agua en términos del futuro del negocio privado del agua. Mientras más escasez, el agua sería una mercancía más valiosa para obtener ganancias en los procesos de privatización de los recursos acuíferos. Y eso lo mueve todavía a intentar eso, pero ellos saben que ahí ni siquiera con una masacre, llenando Miranda de sangre, lo van a poder realizar. Entonces hay que pensar que ellos estén jugando con lo de Miranda para tratar de colar los otros proyectos. En primer lugar, el de la Gold Coast en San Juan de la Maguana, que está solo a punto del permiso, le llaman ambiental, de la decisión de Danilo, porque todos estos funcionarios se subordinan a él. Él es el monarca, el dictador. Si no lo ha hecho porque no se ha atrevido todavía. Pero podrían decir ellos, hacer una campaña. Mire, está bien, a Miranda no, pero sería demasiado absurdo e intransigente no explotar estos otros recursos. Pegado a la intención de lo de San Juan está lo de Restauración y Dajabón, aunque allí está conformado ya un movimiento de resistencia. Pero yo le diría a ustedes lo siguiente, en el caso de San Juan de la Maguana, los efectos serían tan terribles, como he dicho muchas veces, en todo el nordeste, porque afectaría gravemente el río San Juan y el Yaque del Norte y toda la agricultura y la pecuaria del nordeste, desde Asua hasta Barahona, ni hablar del Valle de San Juan que se iría a pique. Y eso va a levantar una indignación superior a la de Miranda. Así que si se atreven la van a tener fea, fea, fea. Y ni hablar también que está en la carpeta el caso de la Sierra de los Siete Picos, que afectaría terriblemente al río Sama y al río Isabela, a la fuente de agua de la capital. Lo dejamos ahí, este tema va a seguir. Pausamos y volvemos. Ser la diferencia, lo contradictorio que es cambios en la Constitución de la República a partir de la Asamblea Revisora. ¿Qué es la Asamblea Revisora? Es el mismo Congreso corruptor, con mayoría de sinvergüenza, introduciendo los cambios constitucionales. La constituyente es otra cosa. La constituyente es, independientemente de todas las instituciones y en una lucha contra ella, que el pueblo imponga la idea, que no está consagrada en la Constitución, de crear un poder constituyente que tenga entre sus metas una asamblea constituyente soberana. Es decir, ningún poder constituido en todas las experiencias mundiales ha aceptado los poderes constituyentes y las constituyentes. Hay que vencer, derrotar a los poderes constituidos. Pero ahora desde el gobierno se está hablando de cambios constitucionales. Unos para la reelección, y lo combinan en el caso de Victoria Ayer, el senador fraudulento, tramposo, de Nagua, lo combina con eliminar el defensor del pueblo, quitarlo. Pero otros más hábiles, como el ministro de la Administración Pública,
está hablando de reformar la Constitución para crear algo simpático, que en lugar de 2 cámaras, una sola cámara y economizar recursos. Lo cual tampoco necesariamente, o mejor dicho, también eso puede ser prostituido. Pero eso es para dar la oportunidad a la Asamblea Revisora, metiendo varios temas y colando lo de la repostulación de Danilo, es decir, reformar lo que ya se reformó en favor de Danilo y de la dictadura continuista, si es que no logran hacerlo por la vía del Tribunal Supremo Electoral, declarando inconstitucional la prohibición, que eso también está en el tapete. Aquí hay una maniobra en marcha que persigue además confundir, como se ha estado planteando en el debate de Marcha Verde y en todo el debate nacional, que aquí no hay salida institucional y no la hay, que no hay salida electoral, que no es posible crear una nueva constitución diferente a esta constitución a través de la vía de ese Congreso convertido en Asamblea Revisora, porque es un Congreso que le sirve a la corrupción y a la impunidad. Se ha planteado el tema de la necesidad de una ruptura de esta institucionalidad y la apertura de un proceso constituyente, comenzando primero por crear poder constituyente a partir de las grandes luchas que se están librando ahora y de las grandes movilizaciones en las que Marcha Verde juega un papel estelar. Entonces, hábilmente, este poder tramposo, este presidente tramposo está poniendo a su gente a hablar de asamblea revisora. Pero tengan bien presente, no es lo mismo ni es igual asamblea revisora desde un Congreso corrupto y dependiente del Poder Ejecutivo y de la cúpula del PLD, a una constituyente popular y soberana absolutamente independiente de los poderes constituidos. Son dos cosas diametralmente opuestas. Y en consecuencia, frente a esas opciones hay que asumir una posición clara. Hay que rechazar categóricamente el uso, incluso de ese Congreso, para revisiones que lo único que persiguen es darle continuidad al régimen despótico, corrompido, mafioso que impera en la República Dominicana. Hay que plantearse superar ese régimen, producir la ruptura. Y eso se hace desplazando a este gobierno, no por la vía institucional donde tiene las mayores ventajas, como lo ha demostrado, de hacer todos los fraudes del mundo, frente a una oposición electoralista pusilánime, pendeja, social pendeja, que vive permanentemente dejándose dividir y dejándose engañar de los que detentan el poder, que son mucho más astutos. Ambas partes corrompidas, porque vienen de todo el proceso de corrupción de la partidocracia. El balaguerismo, el PRDismo, no estoy hablando de las bases PRDistas, ni siquiera de todos los reformistas, estoy hablando de los que usurpan a esos partidos para hacer negocio y para enriquecerse. Y ni hablar de los oficialistas del PLDismo. Todo eso hay que echarlo al zafacón, hay que tirarlo a la basura. Aquí hay que crear lo nuevo y hay una oportunidad para crear lo nuevo a través de este extraordinario movimiento de indignación, de movilización, que debe pasar a niveles superiores de paralización, que está teñido de verde. Entonces pausamos, ¿no? Sí, sí. Y volvemos de inmediato con ustedes para concluir este programa y esta semana de programa. Decíamos que estamos
camino prácticamente, como se dice, en la recta final hacia la realización de la gran concentración que será histórica. La primera de Marcha Verde frente al Palacio Nacional, el domingo 28 a las 10 de la mañana. Y hablábamos ayer de la necesidad de que todo el mundo trabaje como las hormigas para que toda esa área se inunde de verde, del verde de la esperanza. Pero hay que también reflexionar sobre qué debe llevarse a esa enorme manifestación que va a realizarse de frente, yo diría que confrontando los que están en el Palacio Nacional. ¿Por qué confrontando? Porque esa sede de gobierno se convirtió al cabo de los años en una madriguera donde se fraguan las grandes operaciones de corrupción y de donde se dirige todo el sistema de impunidad, encabezada en cada caso por el presidente de turno, y ahora más que antes. Ahí estuvo el bandido de Joao Santana, montando una oficina de corrupción transnacional de Odebrecht, de sobornos y financiamientos electorales. Escogieron República Dominicana porque era el país más podrido, el que más lo podía proteger. El país no, el Estado. Hay que corregir esto. No es pueblo el responsable, no es la sociedad el responsable, es el poder constituido. Entonces, claro que con la experiencia vivida en un año de reclamos, de demanda, de iniciativa, de sometimientos judiciales y el rechazo y el bloqueo, hay que plantearse el tema, naturalmente. Que aquí estamos frente a una institucionalidad que bloquea, obstruye todo lo que pueda hacer justicia, todo lo que pueda cambiar las cosas en beneficio del pueblo dominicano. Entonces hay que también presentar ideas que impliquen superar esa situación y, lógicamente, una gran concentración que habrá de hacerse inmediatamente después que Marcha Verde planteara la iniciativa del juicio a Danilo, que deberemos convertir en un juicio de toda la sociedad, porque sabemos que en el Congreso va a ser obstruido. Es necesario que eso esté de manera presente y clara en esa enorme manifestación, sea en las voces del movimiento, pero sobre todo en las calles, porque las calles son las que definitivamente deciden. Entonces, también tiene que estar presente la propuesta que sean armónicas con esta situación, en la que todo se ha agravado en cuanto a la característica de la dominación. El proceso de putrefacción del Estado es cada vez mayor. Luego de todo lo de Odebrecht se han sucedido enormes escándalos y realmente descarados que revelan que las instituciones están tomadas por mafias que son protegidas por el propio presidente y por su equipo de gobierno, que además están involucrados hasta el tuétano en todas esas prácticas de corrupción y muy especialmente en lo de Punta Catalina y Odebrecht. Así que preparémonos para no solo dar una gran demostración de fuerza, sino también una expresión de valentía política, para avanzar en dirección a que definitivamente se produzca la ruptura necesaria y el cambio anhelado. Nos despedimos por el día de hoy. Ya tendremos algunas informaciones al inicio de semana. La Coordinación Nacional de Marcha Verde, que representa a todos los municipios del país, va a reunirse el domingo y va a tomar las principales decisiones respecto al devenir inmediato y a la propia concentración. Un fuerte abrazo
desde este espacio, que siempre, siempre habrá la oportunidad de decir en él lo que otros y otras, o muy pocos y muy pocas, se atreven a decir. Hasta el próximo lunes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.